¿Quiénes realmente murieron haciendo lo que amaban? El padre de mi amigo. Murió sentado en una silla de jardín a la sombra con una cerveza en la mano mientras observaba a los niños jugar béisbol en el campo de arena al otro lado de la calle. Simplemente se quedó dormido y no despertó. Ni siquiera derramó su cerveza. Suena muy bonito, pero hay que pensar en esos niños que jugaban béisbol sin saber que había un hombre muerto sentado al otro lado de la calle mirándolos. Ella es desconocida fuera de mi familia, excepto mi bisabuela. Tenía 82 años cuando murió. Para entonces ya llevaba más de 10 años viuda y todavía vivía en su casa blanca con su enorme patio lleno de todos los árboles, arbustos y flores que cuidaba con tanta diligencia. Ella cayó muerta de un ataque al corazón en su patio trasero un día de primavera, y fue el vecino de al lado quien la vio allí. Este es, por supuesto, mi modelo de cómo salir. ¡Ah, mierda! Mañana tengo que recortar algunos setos con un índice de calor de 130 grados Fahrenheit. No quiero salir así. Recuerdo que tenía 7 años cuando alguien dijo esto sobre un viejo marinero que conocíamos vagamente cuyo barco fue encontrado flotando abandonado en el mar. Nunca más se le volvió a ver y fue declarado muerto en el mar. Me metí en un gran problema por señalar que, si bien a él ciertamente le encantaba navegar, probablemente no le encantaba ahogarse, que presumiblemente fue la forma en que murió, por lo que en realidad no murió haciendo lo que amaba. Hubo una pausa muy incómoda después de eso. Para ser honesto, a menudo me pregunto por qué mis padres se molestaron en llevarme a cualquier lugar cara sudores fríos. Si fueras mi hijo y dijeras eso, me habría echado a reír. Eres jodidamente increíble. Ciertamente le encantaba navegar, pero probablemente no le encantaba ahogarse. El abuelo de mi marido salió a cenar con sus amigos cercanos a un restaurante elegante, solo para ponerse al día después de mucho tiempo. Pasé una agradable velada con ellos, comí un gran bistec y su bebida favorita. Rápidamente se desplomó de un ataque al corazón y murió. Su familia bromea diciendo que lo hizo antes de que llegara la cuenta para que su última comida fuera gratis. Tuve un amigo en la escuela secundaria que murió jugando fútbol, literalmente lo que más amaba. Él estaba jugando de portero ese día, se llevó el balón al pecho y por lo que escuché se desplomó. No pudieron traerlo de regreso. Todos teníamos 17 años. ¿Tenía una enfermedad cardíaca o algo así? Las pelotas de fútbol no son lo suficientemente duras ni lo suficientemente rápidas como para romper huesos, y mucho menos algo realmente fuerte como el esternón. Mi papá. Le encantaba el ciclismo de ruta con su licra. Un día de 2006, simplemente no volvió a casa después de su paseo del domingo por la mañana. Sufrió un infarto masivo y murió aún pegado a su bicicleta en su lugar favorito del mundo, Mayakoota. Lo extraño todos los días. Mi papá también murió mientras andaba en bicicleta por un problema cardíaco. Están en algún lugar, dando vueltas corazón rojo. Mi bisabuela era alcohólica y tenía prohibido comprar alcohol en el pequeño pueblo donde vivía. El pueblo más cercano estaba al otro lado de la carretera principal. Un día se coló entre los carriles de tráfico, fue al pueblo vecino, cogió 2 botellas de ginebra y logró cruzar de nuevo. Se sentó, bebió uno de ellos, se desmayó y murió mientras dormía. Todavía aferrándose al otro con una sonrisa en su rostro. La enterraron con él. Antoni Gaudí se apartó de la acera para maravillarse con las primeras etapas de la Sagrada Familia. Fue amado, su diseño apreciado, se le prometió que sería del pueblo, construido con diezmos en lugar de un mecenas rico, tal vez llevaría más tiempo, pero sería más dulce. Me siento mal por el conductor del tranvía. La Sagrada Familia literalmente me hizo llorar. Habría estado bien morir mientras lo admiraba encogimiento de hombros. Mi primo Sean. Luchó por encontrar el camino y finalmente lo consiguió todo. Trabajaba para el servicio de parques y era esencialmente un excursionista / campista profesional. Estaba comprometido con una mujer encantadora y hermosa y murió en una caminata en solitario por un sendero, muy conocido no lejos de la civilización. Repentino, inesperado y difícil. Era joven, la vida era alta, tenía todas las cosas que buscaba. Y sinceramente, ¿qué mejor manera de irse? En la cima de tu juego, absolutamente satisfecho con tu situación. Ve a Disney y mira el documental llamado Fuego de Amor. A esos dos, Katia y Maurice Kraft, les encantaban los volcanes. Es una película muy interesante y una ventaja adicional. Toda la estética es como una película de la vida real de Wes Anderson.
Lo mismo ocurre con Harry Glicken, que murió junto con los Krat en el volcán Unsen de Japón. Trivia: Glicken habría muerto en St. Helens en 1980 si David Johnston no lo hubiera reemplazado en la cresta de observación al norte del pico abultado la noche antes de la explosión culminante. Luego, Harry dirigiría los primeros estudios sobre avalanchas de escombros en los volcanes. Además, las imágenes de los Krat fueron una de las razones por las que los filipinos que vivían alrededor de Pinatubo se tomaban tan en serio los niveles de alerta de los volcanes. Lástima que la pareja nunca vio los resultados de su trabajo, ya que su desaparición se produjo apenas 12 días antes de que Pinatubo se soltara. Las evacuaciones oportunas redujeron el número de muertos por la erupción del VEI-6 a poco menos de 850, aunque el estallido principal el 15 de junio de 1991 coincidió con el paso del tifón Yunya. Walter E. Williams solía decir: si alguna vez muriera, quisiera haber enseñado ese día. Tenía clase hasta las 10 de la noche. Una de las clases del semestre, si no la última. Murió en su automóvil esa misma noche mientras se preparaba para conducir a casa. Hay este documental de Netflix, El aliento más profundo, sobre cómo la gente practica el buceo en apnea. Por lo general, en aguas abiertas, uno llega a lo más profundo que puede con una sola respiración. Varias personas pierden la vida. Yo los diría. Aunque una muerte horrible. Mi marido bucea en apnea. Afortunadamente, está bastante seguro al respecto y su objetivo nunca es ver hasta dónde puede llegar. Un amigo en línea de mi esposa era un ávido participante en un mundo en línea que ella y él disfrutaban. Una noche, ella se conectó y encontró que su vehículo se había estrellado a un lado de la ruta correcta. Le dio un infarto frente al ordenador y murió jugando. Mi esposa llamó al resto del equipo habitual y todos se conectaron y vigilaron a su personaje hasta que un pariente suyo pudo cerrar la sesión por última vez. Desde entonces, los miembros supervivientes del grupo celebran una sesión conmemorativa en su nombre cada mes de junio. Mi vecina en mi primera casa. Chico mayor, muy en forma físicamente. Veterano de combate del USMC de la Guerra de Corea. Su esposa había fallecido hacía mucho tiempo. Encontré su cuerpo. Todos los indicios mostraban que estaba en medio de algunas de las viejas prácticas de Bayonetta cuando pasó. Siempre había visto mujeres atractivas de veintitantos años visitándolo, pero no le di mucha importancia. Resulta que eran acompañantes. Estés donde estés, Bob, sigue transportándote, chico malo. Mi amigo de la infancia, Chris, y la mejor amiga de mi madre, Rita. A Chris le encantaban las carreras de motos de cross más que nada en la tierra. Viajó y compitió por todo el país. Nunca triunfó, pero eso no importaba. Se desvió en una pista en Alabama tratando de adelantar a un par de corredores más, dio un salto y se desvió. Probablemente habría aterrizado justo afuera de la pista, pero se agarró a la rama de un árbol con la barbilla. No le rompió la extremidad, pero lo arrancó de la bicicleta y le rompió el cuello. Los médicos dicen que murió instantáneamente y probablemente no supieron lo que pasó. A Rita y a mi mamá les encanta montar a caballo por senderos rurales. Largos paseos de varios días con un club o un gran grupo de ciclistas. Aparentemente, Rita había estado callada durante un par de horas, nada inusual cuando se cabalgaba entre hermosas vistas del condado. Cuando llegaron a un abrevadero para los caballos, descubrieron que en algún lugar del camino Rita había sufrido un infarto y había muerto en la silla. Nunca se cayó ni nada y su caballo simplemente se quedó con la manada. Ese ballenero robótico en la luna que atropelló Free. Somos balleneros en la luna, llevamos un arpón, pero no hay ballenas. Así que contamos cuentos fantásticos y cantamos esta melodía ballenera. Ahora tú también puedes tenerlo grabado en tu cabeza. Ya he contado esta historia antes, pero... solía trabajar en una escuela de equitación, pero también hacíamos paseos en la playa. Vivimos en la costa escocesa, por lo que es un viaje de 1 hora por el bosque. Luego estás en la playa y puedes recorrerla todo el camino, alrededor de 5 millas de largo. Un colega mío eliminó a un jinete experimentado que tenía un cáncer terminal. La ciclista dijo que este iba a ser su último viaje antes de ir a un centro de cuidados paliativos. Así que mi colega la llevó a través de todos los bonitos rincones del bosque y llegaron a la playa justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Trotaron un poco por la playa y luego decidieron galopar por el resto de la playa. Cuando mi colega redujo la velocidad de su caballo después del galope, el jinete había sufrido un ataque cardíaco y murió, y todavía estaba sobre el caballo cuando se detuvieron. Mi colega me dijo que nunca le afectó demasiado que alguien muriera en uno de sus paseos en la playa porque sabía que el ciclista había muerto haciendo lo que amaba. Mi gato, señor gato. Me encantaba buscar peleas con nuestros otros gatos.
Salió un día cuando las personas que alquilaban una de nuestras unidades se estaban mudando. 3 días después escuchamos una gran pelea de gatos en nuestro vecindario y supimos que era él. Efectivamente, regresó cojeando al cabo de 1 hora. Falleció 3 días después debido a una rotura traumática de diafragma. Descansa en paz, denso hijo de puta, te quiero mucho. Puede que no encaje del todo, sin embargo, al abuelo le encantaba el béisbol. Así que un buen domingo él y la abuela fueron a la iglesia temprano, regresaron a casa. Se cambiaron de ropa y llevó a la abuela de regreso a la iglesia para una excursión de un día para damas auxiliares. Paré, cogí unos donuts y me fui a casa. Esa tarde, encendió el juego y se acostó en el sofá de su estudio. Nunca despertó. Tommy Cooper. Comediante / mago famoso. Tuvo un infarto en la televisión en vivo frente a una audiencia. Inicialmente, el público se echó a reír porque pensaron que simplemente estaba siendo tonto y que era parte de su acto. Una amiga de la familia de unos 80 años. Todavía vivía en su propia casa, todavía le encantaba hornear y todavía hacía sus propias conservas y mermeladas. El día que murió estaba haciendo mermelada de albaricoque con frutas cultivadas en su propio patio trasero. Incluso subió una pequeña escalera para recogerlas ella misma. Hizo la mermelada, la envasó y la selló, la limpió, luego se fue a dormir una siesta y nunca despertó. Sinceramente, parece una forma excelente de salir. Mi abuelo. Era un deportista al que le encantaba el cricket, el boxeo y el tenis de mesa. Cuando se jubiló, trabajó en un centro deportivo cuando ya no podía jugar al cricket. Ayudó a recaudar dinero para construir la casa club local que se encuentra en la actualidad. Enseñaba tenis de mesa y jugaba un partido benéfico con la policía local. Ganó el partido de dobles y su compañero le preguntó si quería jugar un partido amistoso. Se sentó y se negó a decir, ya sabes qué hacer, y se quedó dormido, sin volver a despertar nunca más. Una chica que asistió a sus lecciones fue a representar a Gales en los Juegos de la Commonwealth jugando tenis de mesa en Manchester unos años más tarde. Un tío mío, cuando yo tenía 17 años, murió en el helicóptero que piloteaba. Él era un piloto de caza en ese momento. Había hecho muchas cosas de aviones pequeños y en algún momento había pasado a helicópteros. Cuando era más joven recuerdo que todos en familia íbamos en avión con él más de una vez, pero no recuerdo haber viajado en helicóptero. De todos modos, volar era su pasión. Murió casi instantáneamente, no sufrió. Estaba entregando tuberías o algo así en un lugar de trabajo en la ladera de una montaña. No había ningún lugar donde sentarse adecuadamente, así que encontró un lugar para mantener el equilibrio sobre un puntal mientras lo descargaban o algo así. Pero había un tubo vertical que sobresalía del suelo cerca y que no notó. Y los testigos informan que escucharon este tin 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 repentino, cuando sus rotores hicieron contacto con el tubo. Esto desequilibró todo, y el motor o la transmisión, realmente no conozco las partes del helicóptero, se soltó de sus soportes y atravesó la parte trasera de la cabina, arrancándole la parte posterior de la cabeza. Probablemente estaba teniendo un buen día, haciendo alguna mierda peligrosa en el monte. Y con un poco de adrenalina por la situación del momento. Luego, antes de que supiera lo que estaba sucediendo, se había ido con sus últimos recuerdos encima de sus objetivos de vida. Un profesor de salud de mi escuela secundaria y su amigo murieron escalando rocas. Le encantaba la escalada en roca y siempre hablaba de ello cada vez que tenía la oportunidad. Salió con su amigo el capitán en el Parque Nacional Yosemite y ambos cayeron 1,000 pies y murieron. Todo porque la mochila de otro escalador les cayó encima, haciéndoles perder el agarre de la roca. Esto sucedió hace 6 años. Paul-Henri Nargeolet, el explorador francés de aguas profundas que murió en la implosión del sumergible Titán el año pasado. Dado que fue un explorador de aguas profundas durante gran parte de su vida, además de ser un conocido experto en el Titanic, / coleccionista de artefactos que visitó el sitio en muchas expediciones famosas desde los años 80, se sintió como una desaparición apropiada. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los pasajeros que pagan involuntariamente. Mi tío y mi tía fallecieron juntos sentados en sus sillas en la sala de estar viendo la televisión. Ambos vivían en bungalows de vida asistida y los cuidadores estaban allí de inmediato cuando sintieron que algo andaba mal. Sus 2 tazas de té todavía estaban calientes en la mesa de café cuando los encontraron. Richard Swanson, de 42 años, se disponía a regatear un balón de fútbol desde Seattle hasta Brasil, pero fue atropellado por un coche en Oregón y murió. Bueno, al menos tuvo que morir haciendo lo que amaba. Regatear un balón de fútbol en el tráfico. Un amigo de mis abuelas, le encantaba el fútbol, desde niño. Mi abuela me contaba historias de cómo él era muy talentoso, y lo único que vivía era el fútbol. Ella realmente no me ha dicho por qué no se hizo profesional.
Estaba jugando solo al fútbol practicando para su torneo de mañana en un día muy caluroso, y bebió agua fría. Murió en el acto. Brandon Lee, hijo del infame Bruce Lee, murió en el set de The Crow de 1994, una película sobre cómo volver a la vida para vengar su muerte y la de su prometido. Lamentablemente, murió 2 semanas antes de casarse con su prometido en la vida real, y a solo una semana de terminar toda la filmación. Tenía solo 28 años. Jim Fixx. Se le atribuye haber ayudado a iniciar la revolución del fitness en Estados Unidos al popularizar el deporte de correr y demostrar los beneficios para la salud de trotar regularmente. Murió de un infarto mientras hacía jogging a los 52 años. Mi abuelo también lo hizo. Le encantaba trabajar en su granja. Un día pasó unas horas trabajando en las zanjas de su sistema de riego y luego se acercó a saludar a un vecino. Le dijo al vecino que había sido un gran día y que no podía esperar a llegar a casa con su bella esposa y una deliciosa cena. Luego subió hasta la mitad de su camión y, según los médicos, sufrió un derrame cerebral masivo. Nos dijeron que se habría ido en un instante. Espero que sea verdad. Me encanta la idea de que terminara sintiéndose feliz. Le dijo al vecino que había sido un gran día y que no podía esperar a llegar a casa con su bella esposa y una deliciosa cena. Ese vecino luego borró el historial de su navegador, que soldado. Al igual que mi abuelo, vio la Fórmula 1, fue a cepillarse los dientes, se sentó en la cama junto a mi abuela, se cayó de espaldas en la cama y se fue. Espero llegar a mi fin de manera similar. Lo mismo con mi abuelo. Mi mamá estaba de visita porque recientemente lo habían operado. Dijo tengo frío y se levantó para buscar un suéter. Mamá dijo que cuando regresó se sentó y al instante cayó muerto. Un tipo murió de risa en el cine cuando salió un pez llamado Wanda. Si usas la medida de las muertes registradas, es oficialmente la película más divertida jamás realizada. Cara sudores fríos. Siempre me he preguntado exactamente qué chiste dio el golpe mortal, pero me gusta pensar que fue Harvey Manfred, Jen, Sen, Guarida. Mi amigo de Italia estaba llorando de risa ante la escena de sexo en la que Otto habla italiano. ¿Quizás también hablaba italiano? Sí. La versión que conozco dice que vio un burro comiendo higos y comentó que tal vez le gustaría regarlo con una copa de vino, luego se rió tanto de su propio chiste que murió. Mi papá tiene 82 años. Le encanta el golf. Retirado / diagonal vive en una comunidad de golf. Juega golf 6 días a la semana y camina por el campo. Recientemente anotó el 3er hoyo en uno de su vida. Si se desploma en el campo, será el mejor camino a seguir. Eso es genial. No he visto a muchos jugadores de más de 80 años en el campo que realmente jueguen. ¿Él también está haciendo el curso a esa edad? ¿Qué? No es famoso, pero el padre de mi amigo murió cuando tenía poco más de 50 años durante un soleado paseo en bicicleta de larga distancia un sábado con fines benéficos. Le encantaba andar en bicicleta y se pensaba que gozaba de buena salud. La carrera contaba con personal médico presente, pero sufrió un infarto masivo y desapareció en un instante. He escuchado a mis padres llorar menos de 5 veces en mi vida, y esta fue una de ellas. Estaban en la pista y nos llamaron desde la grada para contarnos lo sucedido. Sonaba como si todo el lugar estuviera llorando. Mi papá era un guerrero de fin de semana de NASCAR, miembro del equipo de boxes, y lo conocía. Afirmó haber ayudado a construir algunos de sus primeros motores. Estaba inconsolable la noche que sucedió. Desafortunadamente, dejé NASCAR, pero nunca olvidaré ese día. Y él también era el piloto favorito de mi papá, al igual que Dale Jr. Mi papá me metió en NASCAR hace esos años y siempre estará contento de haberme metido allí. Un hecho no tan divertido, Dale Earnhardt falleció el día de mi cumpleaños. Pensándolo bien, estar triste por tu ídolo y celebrar el cumpleaños de tu hijo suena difícil. Ebdal más rudo que hubo. Voy al desierto de Albor, donde ella se estrelló y murió, casi todos los veranos. Estuve allí hace unas semanas y pude compartir su historia con algunas personas que visitaban el desierto por primera vez. Ella era una fuerza asombrosa. Fui periodista automotriz durante 20 años. Condujimos Mercedes Sprinter 4X4 hasta la cima de Alaska hace 10 años. Combs estaba en ese viaje. Ella no fue amigable y solo habló con su tripulación. Era extraño cepillarse los dientes en un baño andrajoso junto a alguien que no respondía cuando saludabas.
El accidente fue causado por una falla de una rueda delantera, probablemente causada por golpear un objeto en el desierto, lo que provocó que el conjunto de la rueda delantera colapsara a una velocidad cercana a 523 millas por hora, 842 kilómetros por hora. Se determinó que la causa oficial de la muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza, ocurrido antes del incendio que envolvió el vehículo de carrera después del accidente. Jesús. Dios mío, no esperaba ver una referencia a Bruce aquí. Lo vi varias veces cuando tocó con The Code Talkers, siempre fue una actuación fantástica. Extraño sus payasadas tontas. Incluso con su edad, todavía podía tocar y cantar como loco. Lo mismo con Mark Sandman de la banda Morphine. Eran una banda con un sonido genial de jazz que consiguió un contrato con DreamWorks en el capítulo ¿Son alternativos? Fírmalos. Época de los años 90. Unos años más tarde, estaba en el escenario del Festival Nel Nome del Rock tocando para una multitud cuando cayó muerto de un ataque al corazón. Oye, si tienes que irte. Detalles para aquellos que no lo saben, solía hacer una parte en la que moría en el escenario, y la banda le devolvía la vida. Esta vez en realidad murió en el escenario y todos pensaron que era un poco, y siguieron tocando tratando de devolverlo a la vida. Solía correr con esa multitud. Conocía a Jay Jones, era un tipo increíble, una bola de energía absoluta y un ingeniero y piloto increíble. Muy tristemente murió debido a un incendio en vuelo en un avión que transportaba y que pertenecía a otra persona. Estoy seguro de que si él hubiera sido responsable de la ingeniería en ese avión, todavía estaría con nosotros. Tenía un amigo al que le mordió un tiburón mientras practicaba surf. La gente también decía eso. Estoy bastante seguro de que no estaba entusiasmado de morir desangrado durante el viaje de 1 hora hasta el hospital en la parte trasera de un camión. Vine aquí para decir esto. Para contexto, el tipo que interpretó a Bill en Kill Bill murió por asfixia accidental, erótica, en Tailandia. Me atrevería a decir que suena como algo que haría su personaje Bill. Siempre pensé que tenía algo que ver con los motores. Bueno, explica todos los pomos de las puertas sueltos. Brindemos por el viejo Choke and Stroke. Pist Pit también predijo inquietantemente su propia muerte aparentemente. En una entrevista en 1974, Maravich había dicho, no quiero jugar 10 años en la NBA, y luego morir de un ataque al corazón cuando tenga 40 años. ¿Adivina cuántos años jugó en la NBA y qué edad tenía cuando murió de un infarto? Me recuerda a la última entrevista de John Lennon donde dijo que esperaba vivir una vida larga y que no creía que fuera romántico morir joven como Sid Vicious o James Dean, aunque eso es lo que los fans parecen pensar. Vi el plan de daños una semana antes de que lo mataran. El primer concierto en el que asistí, él y su hermano se quedaron atrás y estuvieron geniales tomando tragos con los fans y simplemente pasando el rato. Parecía un tipo al que le encantaba lo que hacía. Muchos surfistas serios de olas grandes, como épicos, de oje eventualmente, con el tiempo, van a morir. No soy un apostador por naturaleza, pero estoy dispuesto a apostar que no solo muchos, sino todos eventualmente, con el tiempo, van a morir. Curiosamente, esta tasa de mortalidad del 100% también se aplica a los participantes en otras actividades, como los jugadores de croquet y los coleccionistas de sellos. Recientemente comencé a comprender por qué la gente hace mucho más este tipo de cosas. En muchos sentidos, sería mucho menos aterrador ser golpeado contra algunas rocas llenas de adrenalina que tener años de lento declive y una muerte inevitable acercándose sigilosamente. IDK, también existe la posibilidad de que termines paralizado permanentemente en lugar de muerto después de estrellarte contra las rocas. ¿Qué puedo decir? Soy optimista por naturaleza. Nota aún peor para las personas que no son del estado de Washington. Hasta este incidente, que ocurrió hace menos de 20 años, la bestialidad todavía era legal, a pesar de los múltiples intentos de prohibirla. Literalmente fue necesario que un caballo matara a un tipo follando para que prohibiésemos esa mierda. Había // hay otros 16 estados en ese momento donde todavía era legal también. Bueno, parece que hasta 16 pobres almas más tienen que ser folladas hasta la muerte por un animal. Cruzó el Atlántico en solitario, pero su vuelo final no fue en solitario. Y sí, ser piloto en solitario da miedo las primeras veces, y nunca debería convertirse en algo que no te dé miedo. A una profesional como Amelia Earhart no le molestaba mucho volar en solitario. Lo mismo hizo Patrick Troughton, el segundo actor que interpretó al Doctor en Doctor Who.
Además de estar en The Omen y muchas otras cosas geniales. Fue con una fan en una convención de ciencia ficción y ella corrió gritando hacia el pasillo del hotel que acababa de matar al doctor. Conocí a un chico que solía decir que quería ser rico y sexy. Le pregunté qué significaba eso y su plan era el siguiente: tener 3 o 4 chicas viviendo con él. Tener un contrato firmado por cada uno de ellos que dijera que quien tuviera relaciones sexuales con él en el momento de su muerte recibiría todo su dinero. Y tener suficiente dinero para que eso funcione. No tenía idea de cómo conseguir tanto dinero, pero estaba listo cuando lo consiguió. Sin embargo, no le gustaba a ese Williams y pensó que la carrera debería cancelarse debido a la muerte de Ratzenberger ese fin de semana. Estaba tan molesto que no quiso correr esa carrera. Una verdadera pérdida para Brasil y los aficionados a la F1 de todo el mundo. Esa temporada estaba luchando por el título del campeonato con un coche no competitivo. Lamentablemente, esa temporada comenzó tan mal. La temporada anterior, Williams tenía la suspensión activa, pero después de 1993, la suspensión activa fue prohibida, lo que dejó a Williams sin una suspensión completa, y por eso le pusieron la suspensión más mediocre posible, y por eso que el coche andaba tan mal. Y a pesar de eso, Senna estaba peleando por un título ese año en esa caja de mierda con librea de Rothmans. Yo era un niño australiano de unos 6 años que asistía a una pequeña escuela primaria rural en Australia. El día después de la muerte de Senna, cuando entramos al salón de clases, el maestro había escrito su nombre en la pizarra y pasamos aproximadamente media hora hablando de ello. Fue una gran noticia. También vale la pena señalar que tenía 73 años y en ese momento una larga carrera como artista y arquitecto respetado. Entonces, si bien su muerte fue un trágico accidente, lo bueno es que no tiene el patetismo de una carrera prometedora truncada injustamente. Lo mismo ocurre con Harry Glicken, que murió junto con los Krat en el volcán Unzen de Japón. Trivia: Glicken habría muerto en St. Helens en 1980 si David A. Johnston no lo hubiera reemplazado en la cresta de observación al norte del pico abultado la noche antes de la explosión culminante. Luego, Harry dirigiría los primeros estudios sobre avalanchas de escombros en los volcanes. Además, las imágenes de los Krat fueron una de las razones por las que los filipinos que vivían alrededor de Pinatubo se tomaban tan en serio los niveles de alerta de los volcanes. Lástima que la pareja nunca vio los resultados de su trabajo, ya que su desaparición se produjo apenas 12 días antes de que Pinatubo se soltara. Las evacuaciones oportunas redujeron el número de muertos por la erupción del VI-6 a poco menos de 850, aunque el estallido principal el 15 de junio de 1991 coincidió con el paso del tifón Junya. Le encantaba volar aviones. Arriba en el cielo, contemplando todo. Hay una línea en la canción Wild Montana Skies que siempre me atrapa. Había algo en la ciudad que sabía que no podía respirar. Había algo en el país que sabía que no podía abandonar. Por mucho que me encantaría creer que murieron inmediatamente, con sueños de espacio en sus corazones, la evidencia desafortunadamente pintó una historia diferente, ya que el piloto del orbitador accionó frenéticamente, pero inútilmente, interruptores de aborto de emergencia después de que la nave se desintegró. Estaba vivo y tomaba todas las medidas disponibles, incluso si estaban condenadas al fracaso. Se sospecha que la mayoría de ellos ni siquiera quedaron inconscientes, y mucho menos murieron por la desintegración inicial, y que murieron en el impacto con el océano Atlántico. Imagina que estás en un cohete y las malditas paredes se desprenden. Y de repente, estás volando, pero no hay nada a tu alrededor. Estás atado a tu silla, al igual que tus amigos. Estáis todos ahí, volando, en sillas con cinturones de seguridad que ya no sirven. Y te vuelves hacia tus amigos y todos están gritando. Algunos de ellos tienen los ojos cerrados. Otros simplemente miran y gritan sin palabras. Una persona se ha marchado. Ya se fueron. Y miras, intentas orientarte y simplemente ves el cielo. Y el cielo coincide con el océano. ¡Qué azul tan bonito! Aparece y te encuentra. Mierda, esa es una manera horrible de hacerlo. Hay un audio de él siendo atacado y devorado por el oso y no lo he escuchado, pero aparentemente le toma un tiempo morir. Y le grita a su novia que se escape mientras lo comen vivo. Solo encontraron un brazo y parte de su columna. Caramba. Hay una escena en el documental de Grizzly Man donde Herzog escucha la cinta. Está filmado por encima de su hombro para que no vea sus reacciones, solo el rostro de la amiga de Treadwell a quien estaba entrevistando mientras lo observa reaccionar. Incluso visto de esa manera de tercera mano, sabes que fue malo. Dios mío, tiene razón.
Algunos de mis amigos cercanos son familiares del padre y el hijo que murieron. No los conocían bien, pero su papá sí. Supuestamente el hijo realmente no quería ir porque sentía que era peligroso, y le rogó a su padre que no los aceptara. Me siento muy mal por este hijo, y solo por él específicamente. La mayoría de los grandes jinetes que admiraba murieron allí. Es extraño que Joy Dunlap no lo hiciera. Todavía murió en su bicicleta. Los padres de mi amigo cancelaron en cuestión de segundos 2 GPZ 750 que estaban en la misma esquina. Petróleo en el camino. Mientras tanto, en casa, uno de sus mecánicos estaba haciendo un PDI y canceló otro GPZ 750 a los pocos minutos de su accidente. Mi amigo canceló 3 en 2 meses, pero finalmente aprendió la lección y tuvo el cuarto durante años. Probablemente porque sus padres dijeron que era el último que recibiría gratis. Oh, aceite en la esquina de una caída anterior, en la montaña. Ambos al límite ilesos. Me sorprende que alguien haya mencionado a Joy, felicitaciones. Todos los corredores de ruta aceptan esos riesgos y si sucede, sucede. Todas las pistas cobran vidas, NW200, UGP, Tundra G, Coxston, etc. La mejor manera de describir las carreras en carretera. Mi tía abuela murió en una fiesta familiar de Navidad. Ella fue a tomar una siesta en su silla favorita después de que todos abrimos los regalos y nunca nos despertamos. Le encantaban tanto las películas distintivas que se convirtió en una. Sin embargo, los comentarios sobre los TikToks de su hijo son discretos y jodidos. Todos simplemente comentan cuánto extrañan a su padre en cada vídeo. Probablemente se sienta un poco bien para el saber lo querido que era su padre, pero imagina que te recuerdan constantemente la muerte de tu padre en todo lo que publicas. Fue un accidente totalmente extraño. El tipo hizo cosas arriesgadas pero de manera calculada, demostrando respeto por las capacidades de los animales. La raya que lo atrapó fue una casualidad absolutamente aberrante. Creo que es el único australiano adulto registrado que murió a causa de una mantarraya. Descanse en paz, Rey. Mi papá murió tratando de contar un chiste toc toc. Ya estaba muriendo, en la UCI, a la edad de 83 años. A mi papá le encantaba contar chistes y hacer reír a la gente. Tampoco podía contar un chiste sin reírse antes del remate. Le dijo a su enfermera, toc, toc. ¿Quién está ahí? Y luego empezó a reírse y nunca volvió a recuperar el aliento. Se rió del otro lado y nunca llegamos a saber el chiste. Te amo y te extraño, papá. Gracias por las risas. Un episodio de The Goodies, un programa de comedia británico de mediados de la década de 1970, hizo reír tanto a un hombre que le provocó un ataque cardíaco fatal. Su viuda escribió y agradeció al grupo por hacer tan placenteros sus últimos momentos. 180 de cabeza contra una pared sin reposacabezas. También se ha dicho que Dale se aflojó el cinturón. Dale absorbió gran parte del impacto. Cuando ves un auto dando vueltas y destrozándose, el coche absorbe la mayor parte de la energía. El conductor está abrochado y está relativamente seguro. Los conductores y corredores aficionados deben permanecer en el vehículo a menos que haya un incendio. Es una buena señal que salten inmediatamente cuando llegue el camión. La mayoría de los viajes al hospital del campo son para comprobar si hay una conmoción cerebral. Y lo que es más importante, asegurarse de que el bazo y los pulmones no hayan cambiado de lugar. El desafortunado fallecimiento de Dale llevó al requisito de que todos usaran un HANS o un dispositivo similar, en la mayoría de los niveles de competencia. Me he beneficiado de esto en 2 ocasiones. Es un error común pensar que la muerte de Earnhardt llevó al uso obligatorio del dispositivo HANS. Fue ordenado 8 meses después de la muerte de Dale, cuando Blythe Alexander murió de una fractura de la base del cráneo en Arca, lo mismo que mató a Dale Earnhardt, Tony Roper, Kenny Owen Jr. y Cal Perry el año anterior. Blythe murió después de que él y Carrie Earnhardt, el primer hijo de Dale, hicieran contacto en la última vuelta de la carrera. De todos modos, NASCAR ordenó el uso del dispositivo HANS después de la muerte de Alexander, aunque ocurrió en Arca. Hay un vídeo en el canal de YouTube de Adam Savage donde visita el laboratorio de Grant. En las mismas condiciones en las que lo dejó, el propietario lo conserva de esa manera. Siempre me entristece un poco cada vez que Adam habla de Grant, se nota lo cerca que está. Ellos eran. Para mi papá, era el campo de golf. Se rumorea que estaba en su segunda ronda del día. Whip, un policía fuera de servicio y su padre estaban en el hoyo detrás de él y lo vieron caer. Corrieron hacia él, le iniciaron RCP y corrieron hacia el DEA. Dijeron que fue rápido e intentaron reanimarlo antes de que llegara la ambulancia.
Tuvo un día bastante bueno antes de que sucediera, era todo por lo que vivía. Visitó a mi madre en su residencia de ancianos, vio a un paciente en su consultorio, fue a Ace Hardware para algunas cosas varoniles y luego se fue al campo de golf. Sabía que volar a más de 200 millas por hora a 50 pies sobre el suelo en un avión hot rod construido en casa era un riesgo mayor que no hacerlo. Todos los pilotos suben a sus aviones sabiendo muy bien que podría ser su último vuelo. En un recorrido cerrado de 3 millas con otros 7 aviones que exceden los ángulos de alabeo de 80 grados, en los giros. A mí también me pareció una maniobra aérea. La forma en que el avión se inclinaba cuando comenzó a descender hacía que pareciera un intento de Immelman inverso. Pero ¿quién en su sano juicio comienza eso a unos 500 pies? Me recuerda a la última entrevista de John Lennon donde dijo que esperaba vivir una vida larga y que no creía que fuera romántico morir joven como Sid Vicious o James Dean, aunque eso es lo que los fans parecen pensar. Lo sé. A veces parece que fue hace solo un par de años que salió su primer álbum, Pantera, claro está, pero también hubo muchos otros discos después de ese. También en múltiples proyectos. Nosotros también estamos envejeciendo. Es triste que no haya podido acompañarme. Soy un snowboarder de toda la vida. Me encanta rasgar lo más rápido que puedo, siempre que puedo. Soy muy consciente de que estoy a punto de lanzarme contra un árbol a 50 millas por hora. A veces me da miedo, pero es el sentimiento más grande del mundo. Depende del estilo de escalada. Un solista libre como John, sí, si no retrocede por el bien de su familia, es casi seguro que el solo libre lo atrapará eventualmente. Los escaladores deportivos como Ondra y Sharma generalmente se ciñen a rutas atornilladas, por lo que probablemente vivirán hasta el final de sus carreras. En el medio estarían los escaladores y alpinistas profesionales. Depende de lo locos que estén y de las hazañas que persigan. Por eso mi marido no lo hace. Es un paracaidista semiprofesional y piloto de cámara. Y dice que el traje aéreo y el salto base son un duro no para él porque no existe una opción de rescate segura como la que existe en una plataforma de paracaidismo. Recuerdo haber visto su especial de Comedy Central hace un tiempo y haber dicho, nunca antes había visto la edición extendida. Bueno, resulta que eso se debe a que solo se agrega unos minutos que se cortaron, donde Mitch se sale del guión y comienza a divagar, de manera casi incomprensible, antes de recuperarse y volver al acto. Correcto. El espíritu de Colón. Más de 22.000 millas, si no recuerdo mal. También es correcto, el vuelo final de Amelia no fue solo. Sin embargo, se convirtió en la primera persona en volar sola desde Hawái al territorio continental de EU. En el año 35. 1935. Existe un fenómeno en el que si algo golpea tu pecho en un momento determinado en el que tu corazón late, puede provocar un paro cardíaco. Le pasó a un jugador de la NFL en los últimos años, pero pudieron resucitarlo. Sucedió en un partido de hockey europeo. Un jugador golpeó con su palo a un jugador en el pecho cuando abandonaba la jugada, lo que el árbitro consideró una no decisión, y el jugador golpeado se desplomó y murió. No fue un corte flagrante, los jugadores habían estado en problemas y fue más como un golpe ligero. Editar, error tipográfico. Lo más probable es que sea conmotio cordis. Es donde su corazón recibe el impacto durante una parte específica de la onda eléctrica que controla los latidos del corazón. Prácticamente 100% fatal sin medidas avanzadas para salvar vidas de inmediato. Puedo dar fe personalmente de que esto es falso. Cuando era joven jugaba mucho al fútbol en la portería. Una vez fui a salvar un golpe dentro del área y me golpeó el interior de la muñeca, justo debajo de la palma de la mano, y me fracturó la muñeca. Confirmado por rayos X y con yeso durante semanas. Por ejemplo, un balón de fútbol promedio pesa poco menos de medio kilo. Uno de los golpes más rápidos registrados fue el de Ronnie Everson a 211 km por hora, 131 millas por hora. Un peso de 0,5 kilogramos que golpeara ciertos huesos a esa velocidad fácilmente sería suficiente para causar fracturas. He atendido suficientes lesiones de porteros de fútbol como para saber que esto no es cierto. Envié a uno a urgencias porque recibió un golpe en el pecho y empezó a toser sangre. Leí Hollywood Wives cuando era adolescente y hay una escena en la que un hombre muere durante el sexo, y fue absolutamente aterrador desde el punto de vista de la mujer. Él permaneció duro, ella entró en pánico y su vagina se apretó y luego tuvo que pedir ayuda y ser llevada al hospital para que pudieran sacar al moribundo.
Esa temporada estaba luchando por el título del campeonato con un coche no competitivo. Lamentablemente, esa temporada comenzó tan mal. La temporada anterior, Williams tenía la suspensión activa, pero después de 1993, la suspensión activa fue prohibida, lo que dejó a Williams sin una suspensión completa. Y por eso le pusieron la suspensión más mediocre posible, y por eso que el coche andaba tan mal. Y a pesar de eso, Senna estaba peleando por un título ese año en esa caja de mierda con librea de Rothmans. Faltaban 2 minutos y 45 segundos para caer. Habría parecido una eternidad y habría sido un camino horrible a seguir. Probablemente se podría decir que la tripulación del Columbia murió haciendo lo que amaban. Aparentemente fue casi instantáneo para ellos. En el vídeo tomado al comienzo del reingreso, parecía que todos se lo estaban pasando bien. Estaban de muy buen humor por regresar a casa, y luego, ¡boom! Definitivamente hay caminos mucho peores por recorrer. La evidencia que encontraron más tarde durante la inmersión de recuperación pintó un panorama diferente al de los informes iniciales, que afirmaban una muerte inmediata. Los hallazgos posteriores fueron que la desintegración, en realidad no explotó, no fue suficiente para dejar a alguien inconsciente. El compartimiento de la tripulación en la parte delantera del orbitador estaba parcialmente intacto y permaneció sellado y presurizado hasta el impacto con el agua, y los procedimientos de aborto de emergencia obviamente habían sido cambiados cuando miraron los paneles. Habían estado tratando de salvar lo que fuera que aún estaba adherido hasta que golpearon, por inútil que fuera. Imagina que estás en un cohete y las malditas paredes se desprenden. Y de repente, estás volando, pero no hay nada a tu alrededor. Estás atado a tu silla, al igual que tus amigos. Estáis todos ahí, volando, en sillas con cinturones de seguridad que ya no sirven. Y te vuelves hacia tus amigos y todos están gritando. Algunos de ellos tienen los ojos cerrados. Otros simplemente miran y gritan sin palabras. Una persona se ha marchado. Ya se fueron. Y miras, intentas orientarte y simplemente ves el cielo. Y el cielo coincide con el océano. ¡Qué azul tan bonito! Aparece y te encuentra. También se comió la cabeza, pero el resto del cuerpo. Los fundadores describieron que la cabeza tenía una expresión de conmoción y terror. ¡Hombre! Necesitaría años de terapia si fuera uno de los fundadores y viera eso. Hay una escena en el documental de Grizzlyman donde Herzog escucha la cinta. Está filmado por encima de su hombro para que no vea sus reacciones. Solo el rostro de la amiga de Treadwell a quien estaba entrevistando mientras lo observa reaccionar. Incluso visto de esa manera de tercera mano, sabes que fue malo. Dios mío, tiene razón. Me sorprende que alguien haya mencionado a Joy, felicitaciones. Todos los corredores de ruta aceptan esos riesgos y si sucede, sucede. Todas las pistas cobran vidas, NW200, UGP, Tundra G, Coxton, etc. La mejor manera de describir las carreras en carretera. Soy psicólogo y, a veces, pido a los clientes que vean vídeos divertidos de YouTube para practicar una habilidad llamada acción opuesta. Es lo que parece, eliges realizar un comportamiento o inducir una emoción contraria a lo que estás sintiendo. Siempre me piden una sugerencia, y siempre les digo sinceramente que no puedo terminar la escena de Bigus Dickus sin reírme. Él tiene esposa, ya sabes, ¿quieres saber cómo se llama? ¿Puedo ayudarte con esto? Es porque simplemente está repitiendo una ensalada aleatoria de palabras italianas. En su mayoría elementos del menú como pasta primavera. Como si estuviera seduciendo a una mujer que no hablara inglés y simplemente dijeras: fútbol americano, hamburguesas. Kentucky Fried Chicken. Abraham Lincoln. Siempre tan agridulce, ya que no solo fue su primera victoria. Michael también tenía el récord de más largadas sin una victoria. Había corrido durante décadas y nunca ganó una solo para ganar las 500 millas de Daytona empañadas por la tragedia. Cuando Dale Jr. ganó la carrera de verano más tarde ese año, dejaron que Mickey celebrara y también se quemara porque no tuvo la oportunidad de celebrar. También ganó otras 500 millas de Daytona unos años después. Recuerdo haber visto esta carrera. Escuchar lo feliz que estaba Darrell porque Mako ganó su primera carrera es muy genuino y saludable, pero luego toda la atención se centra en Dale y ya sabes el resto. Realmente sentí que contuve la respiración durante todo el tiempo que tardaron en decir que ya no estaba con nosotros. Siempre me sentí mal por Mickey también, ya que obtuvo su primera victoria esa misma noche. No tengo idea si el auto está absorbiendo la mayor parte de la energía que es cierta, pero puedo decirte una cosa. Un invierno, un coche saltó delante del mío mientras conducía. No tuve tracción. Me salí del camino. 13 pies en una zanja.
Mientras caía, el auto se volcó 2 veces. Entonces, atado al auto, vi cielo, tierra, cielo, tierra, cielo. Aterricé en el lado derecho del auto y luego me detuve con el lado derecho hacia arriba mientras bajaba. Ni siquiera lo sentí. Lo recuerdo, simplemente, mirando por el techo corredizo, simplemente mirando el cielo y el suelo cambiando de lugar, y pensé que era muy divertido. Pero no me sentí una mierda. Es raro. El auto también arrancó de nuevo después de eso. Extraño. Lo llevé a casa. Se salió de la carretera nuevamente y quedó atrapado en una zanja. Día divertido. Es un error común pensar que la muerte de Earnhardt llevó al uso obligatorio del dispositivo Hans. Fue ordenado 8 meses después de la muerte de Dale, cuando Blaise Alexander murió de una fractura de la base del cráneo en Arca, lo mismo que mató a Dale Earnhardt, Tony Roper, Kenny Irwin Jr. y Kyle Petty el año anterior. Blaise murió después de que él y Kerry Earnhardt, el primer hijo de Dale, hicieran contacto en la última vuelta de la carrera. De todos modos, NASCAR ordenó el uso del dispositivo Hans después de la muerte de Alexander, aunque ocurrió en Arca. Los accidentes que lucen mal, un auto que da 15 volteretas o golpea a otros autos y giran mucho, son casi siempre menos peligrosos, porque se pueden diseñar soluciones para esas cosas, y las carreras se han esforzado por lograrlo. Entonces, es más o menos un hecho que un accidente que se ve mal también es un accidente que dura más tiempo. Que el coche vuelque por la recta delantera parece horrible, pero está quemando su inercia a lo largo de una distancia enorme y durante mucho más tiempo. El peor de los casos, y más o menos exactamente lo que le pasó a Dale, es un automóvil que choca contra la pared y se detiene inmediatamente. Todo termina inmediatamente, no es un espectáculo muy dramático. Pero no puedes diseñar tu camino alrededor de 200 mph instantáneo, 0 mph de la misma manera que lo haces con otras cosas. Esa energía tiene que ir a alguna parte, y cosas como las zonas de deformación solo pueden hacer mucho a ese tipo de velocidades. No es la velocidad lo que te mata, es la desaceleración repentina. Cuanto más largo sea el intervalo en el que puedas distribuir esa desaceleración, más seguro será el choque. Los accidentes en los que el automóvil da vueltas mientras todo tipo de piezas vuelan en el aire generalmente no son graves para el conductor porque, 1. La fuerza del impacto la absorbe el propio automóvil y no el conductor. 2. El automóvil desacelera de una manera relativamente gradual, por lo que la fuerza se disipa de una manera mucho menos intensa. Cuando un coche choca contra una pared y pasa de 200 a 0 en cuestión de unos segundos, esa fuerza no tiene a dónde ir y se transfiere violenta e instantáneamente a todo lo que hay en el coche. Gran anécdota de Tommy Cooper, estaba de vacaciones en Marruecos y se probaba un Fez, cuando el vendedor dijo, así de simple. El tipo no tenía idea de quién era Tommy Cooper, pero sabía que todos los turistas ingleses lo decían cuando lo intentaban. El Fezen. Las estadísticas se vuelven un poco extrañas. El primero que iba a citar fue de hace un tiempo y básicamente implicaba que 1 de cada 60 vuelos termina en una víctima mortal. Cuando lo busqué en Google esta vez, de ahí obtuve la cifra de 500. Dicho esto, la implicación es la misma, lo haces lo suficiente y empujas lo suficiente, y eventualmente alguien tendrá que lavarte a presión para sacarte de una roca. Estás confundiendo el próximo del traje aéreo con solo el traje aéreo. El vuelo de aproximación con traje de alas es muy peligroso, simplemente usar traje de alas desde un avión, como la mayoría de los trajes de alas, es más o menos tan peligroso como hacer paracaidismo, digo más o menos porque si tienes un mal, llegar a tus manos con un traje de alas es más difícil, pero sí. Lo había visto al principio de su carrera en un pequeño club de comedia y estaba llorando en el espectáculo. Muy divertido. Luego regresa al Teatro Moore, tropezando con su set, no podía terminar los chistes. Cuando se anunció su muerte más tarde, simplemente no me sorprendió. El Día de los Inocentes. Nadie lo creyó porque, seamos realistas, un comediante que muere el Día de los Inocentes suena como el tipo de cosa que haría un comediante. Sucedió en un partido de hockey europeo. Un jugador golpeó con su palo a un jugador en el pecho cuando abandonaba la jugada, lo que el árbitro consideró una no decisión, y el jugador golpeado se desplomó y murió. No fue un corte flagrante, los jugadores habían estado en problemas y fue más como un golpe ligero. Editar, error tipográfico. Creo que eso es lo que quiso decir la otra persona. Si ella muriera en el accidente real y su cuerpo fuera devorado, calificaría. Si sobrevivió al accidente, pero tomó una siesta y los cangrejos la destrozaron, entonces en realidad no cuenta como hacer lo que amaba.
La evidencia que encontraron más tarde durante la inmersión de recuperación pintó un panorama diferente al de los informes iniciales, que afirmaban una muerte inmediata. Los hallazgos posteriores fueron que la desintegración, en realidad no explotó, no fue suficiente para dejar a alguien inconsciente. El compartimiento de la tripulación en la parte delantera del orbitador estaba parcialmente intacto y permaneció sellado y presurizado hasta el impacto con el agua, y los procedimientos de aborto de emergencia obviamente habían sido cambiados cuando miraron los paneles. Habían estado tratando de salvar lo que fuera que aún estaba adherido hasta que golpearon, por inútil que fuera. Déjame aclararte algunas cosas. Aristóteles no era belga. El principio central del budismo no es sálvese quien pueda y el Metro de Londres no es un movimiento político. Recuerdo haber visto esta carrera. Escuchar lo feliz que estaba Darrell porque Michael ganó su primera carrera es muy genuino y saludable, pero luego toda la atención se centra en Dale y ya sabes el resto. Realmente sentí que contuve la respiración durante todo el tiempo que tardaron en decir que ya no estaba con nosotros. Siempre me sentí mal por Mickey también, ya que obtuvo su primera victoria esa misma noche. DW estaba llorando animando a Miley, luego se giró y dijo algo como, espero que Dale esté bien. Supongo que debe estarlo, ¿verdad? Es tan desgarrador. ¿Y si crees en ciertos relatos? A Owen solo se le obligó a hacer el truco como castigo por rechazar un ángulo de adulterio. Todo lo relacionado con la situación y que lo pongan en ella apesta. Ese día no se divirtió en absoluto, como corroboraron sus compañeros que hablaron con él durante la jornada. Estás confundiendo el próximo del traje aéreo con solo el traje aéreo. El vuelo de aproximación con traje de alas es muy peligroso, simplemente usar traje de alas desde un avión, como la mayoría de los trajes de alas, es más o menos tan peligroso como hacer paracaidismo. Digo más o menos porque si tienes un mal, llegar a tus manos con un traje de alas es más difícil, pero sí. Tal vez. Pero para mí es muy parecido al buceo en cuevas y al salto base. A medida que aumenta su experiencia, hace cosas más interesantes que también aumentan su riesgo. Todos los deportes peligrosos tienen sus expertos que parecen estar tentando a la suerte. Me sorprende que Tucker Gabb no haya pasado al menos un tiempo significativo en el hospital. Todavía. Es decir, al menos lo aceptaron como una posibilidad. No es como el atentado de Lockerbie, donde llovieron del cielo hombres, mujeres y niños. De uno de los residentes debajo del bombardeo, un niño yacía al pie de las escaleras de la carretera. Un joven con calcetines marrones y pantalones azules. Más tarde esa noche, mi yerno pidió una manta para cubrirlo. No sabía que estaba muerto. Le regalé una alfombra de viaje de lana de cordero pensando que así lo mantendría abrigado. Otras dos niñas yacían muertas al otro lado de la calle, una de ellas inclinada sobre la barandilla del jardín. Era como si estuvieran durmiendo. El niño yació al pie de mis escaleras durante días. Cada vez que volvía a mi casa a buscar ropa, él seguía allí. Mi hijo todavía está allí, solía decirle al policía que esperaba. Finalmente el sábado no pude más. Tienes que levantar a mi hijo, le dije al policía. Esa noche se sintió conmovido. Siguiendo con el tema, supongo que a algunos de ellos les gustaba volar. El dueño de mi antiguo concesionario tenía unos 90 años y era querido por todos los que lo conocían. Compraba terrenos al azar y no se lo decía a nadie. Estaba montando a caballo en un terreno que había comprado, se cayó y murió. Lo malo es que creen que permaneció allí un rato antes de quedar inconsciente. Pero murió en su tierra montando a caballo. Maldita buena manera de terminar. Además, el tipo poseía tanta tierra y tantos concesionarios que tenía que haber valido cerca de $1.000 millones. Mi papá fue por ahí. Pasó un hermoso día de otoño con mi mamá, montó a caballo, partió leña, asó filetes y vio a su alma mater ganar el partido de fútbol contra su rival. Se fue a la cama, se levantó temprano a la mañana siguiente y sufrió un ataque cardíaco fatal al instante. Soy una mujer de 61 años que ha lidiado con la depresión toda mi vida. He aprendido a manejarlo bastante bien, pero cuando se vuelve demasiado pesado, a veces tengo que hacer esto. No sabía que era una terapia real. Simplemente sabía que me ayudó cara sonriente blanca dentro a YouTube, Reddit o Instagram y veo a la gente caer. Me río de mí mismo cuando me caigo, o falla, etc. A veces, cuando puedo, tomo una gomita de marihuana para amplificarlo. Mi esposo y mis hijos saben cuando lo estoy haciendo porque pueden oírme reír tan fuerte que me pongo a llorar. Casi de inmediato, NASCAR realizó varios cambios de seguridad importantes, como el dispositivo HANS y las paredes de barreras hacer que se deforman con el impacto. No ha habido una muerte en el deporte desde la de Dale. No se puede subestimar el gran efecto que tuvo su muerte en el deporte.
En Stamped for the Ad, Steven Seagal interpreta a un ex agente de la CIA y filatelista que debe frustrar un complot ruso para infectar el suministro mundial de pegamento para sellos con anthrax y provocar una pandemia basada en lamidos. En última instancia, falla porque la misión implica caminar por una suave pendiente, y probablemente se ponga del lado de los rusos de todos modos. Ese inútil y violador. Tal vez. Pero para mí es muy parecido al buceo en cuevas y al salto base. A medida que aumenta su experiencia, hace cosas más interesantes que también aumentan su riesgo. Todos los deportes peligrosos tienen sus expertos que parecen estar tentando a la suerte. Me sorprende que Tucker Gott no haya pasado al menos un tiempo significativo en el hospital. Todavía. Es una pregunta secundaria algo extraña, pero durante años, cuando experimentaba dolor físico o emocional, comenzaba inmediatamente a flexionar rápidamente mis músculos de Kegel tratando de reescribir mi cerebro. ¿Tenía realmente alguna validez mi estúpida idea adolescente? DW habló de ello, estaba bastante oscuro. Él y Dale eran mejores amigos. Iba camino al carril de la victoria para celebrar la victoria de Michael cuando los productores enviaron a alguien para agarrarlo y llevarlo al hospital. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.